Muchas personas preguntan con respecto al tema de los defectos de los signos del zodíaco. Obviamente cada signo tiene muchas virtudes y también defectos que debe corregir o trabajar. Después se va viendo de acuerdo al nivel evolutivo de la persona si puede transmutar los defectos de cada signo en función de las propias virtudes, poder trascender el plano bajo de lo que es el signo de conciencia o a nivel evolutivo. Pero vamos a analizar lo que son algunos defectos característicos en cada uno de los signos. En el caso de Aries es la agresividad, está regido por Marte, una persona muy frontal, muy directa, no mide las consecuencias, también la vulgaridad, un espíritu pendenciero, poco diplomático, que le gusta chocar ante el mundo. Esa energía mal canalizada que lo convierte en una persona muy competitiva, pero donde genera fricciones en los lugares donde se encuentra. Entonces lo que tiene que ver con la propia agresividad marciana mal canalizada está relacionado con los defectos de Aries. Después en el caso de Tauro es la inercia, la pasividad, el espíritu materialista, personas que solamente van a proyectar sus intereses en objetivos materiales, finalmente termina siendo muy egoísta. Como pecado capital la gula, o sea que rige la alimentación, personas muchas veces que son muy glotonas, básicamente el hecho de estar en función de sí mismas con un enfoque de la vida muy materialista, y además es característico la terquedad como otra característica de uno de los defectos del signo de Tauro. En el caso de Géminis es muy conocido lo de la doble cara del geminiano que ya se ve en el propio signo. Entonces lo convierte en una persona muy chismosa, muy exagerada, con determinados alardes de una intelectualidad mediocre, superficial. También la mentira, la falsedad sería una de las características de Géminis. En el caso de Aries sería la agresividad, Tauro más que nada el materialismo extremo, en el caso de Géminis la falsedad, las mentiras o el chisme, también personas muy inquietas, muy aceleradas, la diversidad se convierte en dispersión, hiperkinéticas. En el caso de Cáncer, al ser un signo de agua de naturaleza emocional, tendría que ver con victimizarse permanentemente, hacer sentir culpable a los demás a través de esa propia sensibilidad, ese espíritu ciclotímico o esa inestabilidad emocional, también la dependencia emocional que se pierde en los demás. Esas son muchas de las características de Cáncer, esa forma de ser que se victimiza para poder sacar provecho de esa situación. En el caso de Leo tiene que ver con el ego, el delirio de grandeza, el narcisismo extremo, esa actitud de superioridad que va a generar rechazo en los demás, una actitud repelente o chocante donde quiere demostrar lo que es, esa presencia que se transforma en arrogancia. Así que el pecado capital sería la soberbia, siempre buscando el reconocimiento y demostrando a los demás que está por encima del resto, lo que va a generar mucho rechazo. Así que la soberbia o el ego desmedido o los delirios de grandeza son característicos en los defectos que debe manejar el signo de Leo. En el caso de Virgo es ese espíritu obsesivo, crítico, neurótico, hipocondríaco, también esa forma de ser retraída o poco comunicativa o aburrida muchas veces, lo que lo convierte en una persona muy difícil de tratar para los demás. También muchas veces la parquedad, lo que hace que se pierda en un mundo interno que lo aísla de los demás. Son personas que terminan siendo retraídas o distantes y sobre todo como principal defecto es la crítica en sí. Excesivamente crítico, buscando siempre observar lo negativo de cada situación. Después en el caso de Libra es la vanidad, un ser superficial, poco profundo en todas sus relaciones, el clásico espejito, espejito, disfrutar de las conquistas, pero en función de poder vanagloriarse.
Así que la superficialidad o la vanidad en sí sería una de las características de Libra. También la falta de compromiso. En el caso de Escorpio es característico el resentimiento o el espíritu rencoroso o vengativo. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. En el caso de Escorpio se come helado. Nunca se va a olvidar ningún desaire o ninguna acción en la cual pueda verse perjudicado. También el espíritu obsesivo o controlador o manipulador, estar a la defensiva. Básicamente ser vengativo, rencoroso, celoso, controlador, absorbente. Esas son las características que debe trabajar Escorpio para poder trascender y lograr obviamente todo lo positivo que también le otorga este signo, pero debe comer esa cola escorpiana que le genera todos estos sentimientos negativos que debe poder vencer. En el caso de Sagitario, la exageración, la fanfarronería, el desentenderse de las situaciones, también la superficialidad. Muchas mujeres sufren mucho con tanto el hombre sagitariano como el hombre pisciano, de que no tienen esa capacidad de generar seguridad. Es el clásico tiro al aire. En vez de ser la flecha que se dispara lo más lejos para trascender, que sería el sagitariano evolucionado, sería el tiro al aire, la persona en la cual no se puede confiar, mujeriego, muchas veces trepador, todo lo que tiene que ver con ese Júpiter en función a los defectos que conlleva este planeta. En el caso de Capricornio, la seriedad, la tristeza, el pesimismo, en alguna medida existen determinadas analogías con Virgo, personas muy pesimistas, también aburridas o rutinarias, con falta de espontaneidad o falta de vitalidad para generar alegría en los demás. Esa persona que está muy concentrada en sí misma y con una fuerte tendencia pesimista ante lo que es la vida. En el caso de Acuario, el desapego en sí, la excentricidad por la excentricidad misma, sin ningún tipo de valor, la rebeldía, personas muy conflictivas, muy erráticas, son difíciles de prever sus reacciones, también la locura. Entonces Acuario debe trabajar determinadas características que tienen que ver más que nada con esa rebeldía y con esa incomprensión que genera en los demás. Obviamente, repito, cada signo va a tener su lado positivo. Acuario es la genialidad o la locura. Si nos encontramos con el lado del acuariano poco evolucionado, va a ser una persona muy difícil de prever o de saber de qué forma va a reaccionar. Personas difíciles de analizar o de estudiar o de tratar. Y en el caso de Piscis, el colgado, la persona impuntual, la persona evasiva, la persona despreocupada o completamente desconectada de la realidad, sin rumbo. También el espíritu ciclotímico, al igual que Cáncer, que lo convierten en una persona camaleónica. De ahí que también se acoplen o se adapten a los demás. Esa falta de personalidad que hace que se pierdan en los otros y sin tener muy en claro lo que quieren. La confusión sería una característica de Neptuno, que es el regente de Piscis. También hay determinadas características en el caso de los hombres piscianos similares a los hombres sagitarianos, descolgados o despreocupados, y muchas mujeres padecen este tipo de hombres en sus relaciones. Muchas veces no saben dónde se encuentran paradas por diferentes causas. Obviamente los defectos de los 12 signos hacen que cualquiera que se relacione con personas que no pudieron evolucionar o trascender lo que es el propio signo vayan a generar un malestar o una discordia en los demás. Estas son algunas características. Después, obviamente, si se encuentran con un escorpiano con ascendente Aries y es poco evolucionado y afloran los defectos de ambos signos, va a ser mucho más conflictivo aún. Así que hay que analizar también, además de la carta natal, el nivel evolutivo de la persona para ser consciente de cómo vive esa realidad de cada uno de los 12 signos. Si vive el costado o la faceta positiva o negativa. Muchas veces se entrelazan las virtudes
y los defectos en la misma persona, y la persona irá a lo largo de la vida haciendo un esfuerzo para poder trascender y evolucionar todos sus defectos, obviamente para transmutarlos y lograr esa superación individual.